Todo comienza en una idea que se traduce en un sueño aspiracional que nos motiva, inspira y alienta a crecer cada vez más en todos los aspectos. La UNLA a través de los años le ha brindado la posibilidad a diversas generaciones de encontrar no solo el éxito, sino el desarrollo personal y profesional a miles de jóvenes que han pisado los pasillos de esta alma mater. Alcanzar logros más allá de lo académico, deportivo o cultural nutre nuestro espíritu competitivo y nos preparan para una sociedad globalizada que año con año cambia perspectivas, paradigmas y circunstancias. Con la pasión de ser potro, nos enrolamos y enfundamos la casaca de la agilidad, inteligencia, valentía, porque somos líderes en constante movimiento, transformando nuestros entornos, siempre enfocando nuestra energía en ser mejores. Trazamos objetivos concretos que nos permitan aprender de experiencias, trascender para superar nuestras propias expectativas y llevarnos al límite. En la Universidad Latina de América, te ayudaremos a cumplir tus metas con integridad y compromiso, lo que nos ha caracterizado a lo largo de 28 años de existencia. Tú, y solamente tú, podrás proyectar tus ideas con nosotros y ser parte de la gran comunidad UNLA. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Aurelio Mora Peñalosa, soy asistente académico de Rectoría de la Universidad Latina de América. De profesión soy comunicólogo con maestría en publicidad y vengo a hablarles de un tema que me resulta verdaderamente apasionante y que creo que es de gran valía para todas aquellas personas que valoran las ciencias de la comunicación y que además tienen un interés particular por la ciencia política y las artes de la política. Me refiero al tema de imagen pública y comunicación política en época de crisis, un tema muy ad hoc a nuestros días. Para iniciar con esta conferencia, me permito primero comentarles qué es, desde la forma científica y desde los estudios, la comunicación. Bueno, pues la comunicación viene del latín communicatio. Básicamente la comunicación es un proceso consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, algo que puede ser, ojo, tan sencillo o tan complicado como poner en común, comunicación. Existen infinidad de modelos, muchos modelos, los grandes teóricos de la historia que han venido abarcando cómo se suscita la comunicación entre diferentes entes, tienen N cantidad de modelos. Sin embargo, todos los modelos coinciden en tener los siguientes elementos que a continuación les enumero. 1. La intención de comunicar algo. 2. La composición del mensaje. 3. La codificación del mensaje. Que aquí viene lo interesante, chicos, la forma de construirlo a partir de esa intención que de mí viene. 4, la transmisión del mensaje. ¿Cuáles son los medios que yo voy a utilizar para transmitir dicha información? 5, la recepción del mensaje, que no es lo mismo que la decodificación. La recepción es cuando uno lo recibe y la decodificación cuando uno lo parte en sus diferentes elementos para poder pasar al paso número 7, que es interpretarlo. Y finalmente la retroalimentación o acción. Ojo, pueden ser las dos o únicamente una. ¿Existe la comunicación como ciencia? Esta es una duda que durante mucho tiempo ha inundado a los estudios de las ciencias de la comunicación. ¿Es una ciencia o no? Bueno, desde mi particular punto de vista, no es una ciencia como tal, como si habláramos de psicología, que estudia la psique, la mente, o geografía, que estudia la geo, la tierra. Sin embargo, existen diferentes disciplinas académicas que estudian los diferentes procesos comunicativos y estas ciencias académicas suelen titularse ciencias de la comunicación, comunicación social o incluso comunicación audiovisual. Estas ciencias
de la comunicación, ojo, mucho ojo aquí con esta parte, chicos, se diversifican y enriquecen a través de diferentes disciplinas. Unas de estas disciplinas pueden ser las relaciones públicas, la publicidad, la comunicación institucional, la comunicación política y una muy amplia gama de estudios. Partiendo de la imagen pública a partir de las ciencias de la comunicación, ¿qué es la imagen pública? ¿Qué es lo que estudia? Bueno, pues la imagen pública tiene relativamente pocas décadas estudiándose como una disciplina académica y lo que estudia básicamente es la percepción compartida que provoca una respuesta masiva y unificada. Esta respuesta masiva y unificada parte de una imagen. ¿Qué es la imagen? Mucho ojo aquí. ¿Es una figura? ¿Es una representación? ¿Es una semejanza o es una apariencia? Puede ser a lo que a mí se me asemeja, lo que para mí representa, o la apariencia que esa persona, ese personaje o esa marca tiene en sí. Y aquí entramos a una parte muy importante, que es la persona o la marca, o incluso cuando ambas se unifican, que da paso a la marca personal. Cuando tú utilizas tu propia imagen, tu propia persona para vender, ya sea vender de manera publicitaria, de manera mercadológica o de manera propagandística. ¿Para qué nos sirve la imagen pública como estudio? Esta es una pregunta muy, muy importante porque podría ser infinita, pero al analizarla desde la percepción de cómo estudiar y cómo crear la imagen de un individuo, pues la imagen pública nos sirve básicamente para desarrollar, confeccionar y pulir positivamente una persona pública, algún personaje o alguna marca. Aquí mucho ojo, la palabra confeccionar, no crear. Vamos a confeccionar con lo que ya tenemos de la persona una figura pública a partir de la figura personal. No vamos a crear algo nuevo, vamos a confeccionar a través de las fortalezas y de las debilidades de ese ente una figura, ¿ok? De ninguna manera debe ser improvisada, mucho ojo. No hay que dejarnos que nos vendan espejitos, no hay que permitir que personas no expertas en las ciencias de la comunicación, en la ciencia política, en la diversificación de tantas y tantas disciplinas, nos quieran venir a vender espejitos de una manera que no es correcta. Hay que aprender esto como una disciplina académica para ejercerla. Por lo tanto, de ninguna manera debe ser improvisada, debe ser ideada, y esta idea debe ser generada a través de un consultor en imagen pública a partir de una serie de procesos. ¿Cómo confeccionamos la imagen pública desde una perspectiva correcta? Punto número 1, conocer a profundidad a la persona o personaje, saber quién es. Punto número 2, no se debe alterar la esencia del personaje. Si el personaje habla casual, si el personaje, sus orígenes son de determinado extracto socioeconómico o su ideología pertenece a determinado distintivo, no debe ser alterada con el fin de agradar absolutamente a nadie. Debe ser respetada esa esencia para todo el público, chicos. Así que todo personaje tendrá su target. El 3, construir una estrategia a partir de las capacidades del personaje. Es decir, tenemos que entender cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es lo que tienen pro y qué es lo que tienen contra. Tenemos que saber cómo sacarle partido de la mejor manera a todas esas cosas positivas que el personaje puede tener sin modificar jamás esa esencia. Y el 4, determinar el estilo del personaje. Claro que puede haber diversos estilos, claro que podemos enfocarnos a diversos targets, ello siempre a partir del análisis de los 3 puntos anteriores. ¿Cómo podemos dividir la imagen pública de un personaje? Bueno, algunos teóricos dicen que son partes como tal, otros teóricos dicen que son dimensiones. Por ejemplo, las partes pertenecen más a una teoría estructuralista y las dimensiones pertenecen más a diferentes partes que se van agrupando y al centro crean una sola, es decir, convergen. Un ejemplo, son 4 básicamente. La primera, la parte institucional. ¿A qué o a quiénes representa? ¿Qué hay detrás del personaje? Ideológicamente hablando, ¿a qué grupo sociocultural representa? El número 2, la dimensión visual. ¿Qué es lo que comunica esta persona?
¿Qué comunica con su imagen a la vista? ¿Cómo es su complexión física? ¿Qué elementos emplea para reforzar su imagen? ¿Cuál es su código de vestimenta? La dimensión sonora, que es el punto número 3. Esta es a partir, como su nombre lo indica, de la comunicación verbal y va desde diferentes aristas, desde la modulación de la voz hasta el léxico y el estilo que emplea. La dimensión no verbal. Esta es a partir de la comunicación no verbal, como su nombre lo indica, y pasa por aspectos como la postura corporal, el movimiento, la inmovilidad incluso, y cómo lo emplea en diferentes contextos. Habrá personajes públicos que donde lo plantas a emitir un discurso, una oratoria, jamás lo mueves de ahí, y hay personajes muy kinestésicos que donde quiera que estén van a intentar moverse, van a intentar improvisar y van a intentar cambiar un poquito su corporalidad. Hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con ello. Bueno, voy a poner unos ejemplos muy sencillos al momento de analizar la dimensión institucional. Aquí en pantalla ustedes pueden observar a dos personajes muy representativos de la historia contemporánea mundial. Uno es Donald Trump, que él básicamente pues representa a las corrientes de derecha, para muchos de ultraderecha. Él desde su discurso tiene una postura muy firme de no aceptar los flujos migratorios, de tener una economía muy proteccionista y de haber ganado principalmente su campaña electoral con base en enfrentarse a grupos muy particulares como el de los inmigrantes, incluso dejando de lado que él es hijo de inmigrantes y esposo de un inmigrante. Por otro lado, encontramos a Nicolás Maduro, que él se hace llamar a sí mismo en sus fichas curriculares y en sus redes sociales como hijo de Chávez. Obviamente estamos hablando de un parentesco ideológico, de decir yo estoy continuando con esa doctrina comunista, con esa doctrina socialista, y ambos son personajes sumamente fuertes, sumamente recios, uno posicionado en una ideología, en un contexto institucional muy de derecha y el otro en un contexto institucional muy de izquierda. Aquí es donde podemos analizar en estos ejemplos muy básicos cómo es la dimensión institucional y cómo jamás vas a poder alterar el de dónde viene este personaje. Esta imagen a mí me encanta, son ejemplos de dimensión institucional que ha sido modificada a lo largo de la historia. Del lado izquierdo vemos a las tres mandatarias presidentas, en los tres casos, bueno, en el primero la segunda presidenta mujer que tuvo Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner fue 2 veces presidenta de la República, sustituyó en su primer mandato a su esposo Néstor Kirchner, y Néstor fallece en el primer mandato de Cristina, cuando ella se reelige, cuando ella es por segunda ocasión presidenta de la República. Actualmente es vicepresidenta de la Nación. La que le sigue inmediatamente es Michelle Bachelet, que es presidenta que fue presidenta de Chile por 2 ocasiones y ha tenido importantes cargos de primer nivel en Naciones Unidas, seguida de Dilma Rousseff, que en su momento fue destituida como presidenta, y que ambas mujeres, quiero que pongan mucha atención a esta imagen, las 3 mujeres representan corrientes de izquierdas, corrientes asociadas históricamente al feminismo, y que gobernaron sus países para bien o para mal. Desde mi particular punto de vista, creo que la mejor ha sido Michelle Bachelet, en índices de desarrollo social y de muchísimas cosas más, pero las 3 representan posturas de izquierda, posturas de mujeres que lograron al poder. Ojalá que en México pronto podamos ver esa distinción y tengamos alguna mujer gobernándonos. Y en el otro extremo de la pantalla ustedes pueden ver a 3 mandatarios, son 4, pero 3 de ellos. Uno es Videla, Rafael Videla, que fue dictador en Argentina, seguido de Augusto Pinochet de Chile y João Baptista de Brasil. Los 3 arribaron al poder consolidando regímenes militares que llegaron incluso utilizando las armas, y que bueno, varios historiadores de renombre y destacados los colocan a ellos en el ámbito de los dictadores con más anotaciones genocidas en lo largo de las últimas décadas, durante los gobiernos que ellos tuvieron. Entonces, en este ejemplo podemos ver de manera muy clara cómo la dimensión institucional cambia abismalmente dependiendo del contexto, cómo se puede suscitar la comunicación. Fíjense, toda la comunicación no verbal, que se plasma en esta imagen a través de la comunicación física,
del saludo de las tres mandatarias, siendo presidentas cada una de su respectiva república, y del otro lado los tres regímenes militares. Otra imagen que a mí me gusta mucho dentro de la dimensión visual es la de estos dos mandatarios. Tenemos a Justin Trudeau y a Enrique Peña Nieto, nuestro anterior presidente de la República. En su momento, en una visita de Estado, pues salieron a realizar una caminata, a correr, para realmente mandar un mensaje visual que parte realmente desde la dimensión visual, que son personas atletas, personas comprometidas con su salud física, y esto va más a profundidad de este tema de la imagen, porque ellos están exponenciando que se preocupan porque sus naciones, la gente tenga acceso a la salud pública, a la salud deportiva, a la actividad física. Y pues realmente, si ustedes ven en la misma imagen, los dos mandatarios emiten un mensaje completamente diferente. Creo que a Justin Trudeau le crees totalmente de que es una persona deportista, porque trae incluso pues una ropa un poquito más ad hoc o más moderna al momento y al contexto en que se suscitó esa imagen. Y por el otro lado ves a Peña Nieto, que pues con todo el respeto del mundo no le crees que sale a correr, e incluso en alguna caminata que dio traía los calcetines al revés, o eso se dice. Otro ejemplo de dimensión visual. No todo tiene que ver con el código de vestimenta. Aquí, por ejemplo, los tres están completamente ad hoc al código de vestimenta, que es para un evento donde el código fue rigurosamente formal. Sin embargo, a la hora de saludarse, pues nuestro expresidente de la República, Peña Nieto, se entorpece un poco con las manos, cruza primero con uno, después con otro, y ese acto entorpece también un poquito al primer ministro de Canadá y se hace un desbarajuste. Este ejemplo de dimensión visual creo que es algo muy llamativo y creo que es algo muy representativo, porque dices, bueno, si los tres mandatarios de la América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá no pueden ponerse de acuerdo para saludar, pues no sé cómo se van a poner de acuerdo o cómo se pudieron haber puesto de acuerdo para llevar a flote el destino de sus tres naciones. Esta imagen es realmente, grafica muy bien lo que es saber usar la dimensión visual. Aquí pueden ver a 4 candidatos a la presidencia de gobierno. Como ustedes saben, en el Reino de España no se vota directamente por el primer mandatario, sino que votas por los diputados de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, sea su caso, y ellos a su vez emiten una votación y un consenso para saber quién es el presidente de gobierno, quien en su momento y eventualmente irá a rendir protesta y a jurar ante el rey de España. Este debate fue uno de los últimos de Radio y Televisión Española, y en él participó primeramente la persona de corbata azul, que es Pablo Casado, el representante del Partido Popular, que representa a las derechas españolas. En su momento estaban gobernando a través de Rajoy cuando se suscita la terrible crisis económica de 2008, seguido por Pedro Sánchez, que es el actual presidente de gobierno de España, quien gana estas últimas elecciones, y él es representante del Partido Socialista Obrero Español, las izquierdas, seguido de un catalán, Albert Rivera, que él está asociado históricamente al centro derecha y está en contra de la independencia de Cataluña. Y finalmente, y aquí mucho ojo, podemos ver a Pablo Iglesias, el representante de la izquierda más, pues más fuerte o de ideología más recia hacia la izquierda, que es Pablo Iglesias, que representa a un colectivo que se llama Unidos Podemos, que en su momento incluso llamaron el partido político Unidas Podemos en femenino, por un tema de inclusión y de equidad de género. Y todo este contexto que les estoy dando es únicamente para decirles que él siempre ha querido distinguirse del resto de sus adversarios, tal es así que él está con un pantalón caqui, una camisa enrollada, azul, que por cierto no le favorece, el pelo desaliñado y la coleta, y bueno, no ganó en esa ocasión, no fue el gran vencedor de las elecciones, pero indudablemente consiguió lo que quiso. En esa imagen hay 4 personas, 3 son muy similares y una resalta del resto, lo cual posicionó a su partido, ganó electores e hizo que él se identificara con ciertos colectivos. No ganó las elecciones, pero sí ganó su objetivo primordial en esa ocasión, que era llamar la atención sobre sus adversarios. Los ejemplos de dimensión sonora. Bueno, pues indudablemente nuestro presidente de la República, Andrés Manuel,
No creo que haya un personaje mediático más importante en los últimos años en México que el presidente de la República, que él incluso llega al poder después de lo que muchos llaman una campaña de 12 años, y pues Andrés Manuel es un claro ejemplo de lo que es la dimensión sonora. No va a haber absolutamente nadie en este país que no escuche la voz de López Obrador y no lo identifique, que no sepa de su hablar pausado, que no sepa de cómo pronuncia o cómo cambia la S por la J, que no sepa cómo cantinflea de vez en cuando o incluso cómo se pierde en las mañaneras. Hay analistas que dicen, bueno, es que en la mañanera se descontextualiza un poco lo que el presidente quiso decir y únicamente sacan los errores. La realidad es de que pocas personas tienen tiempo de escuchar completo una mañanera, y si por parte de los asesores de un primer mandatario no existe esta capacidad de síntesis, pues difícilmente vamos a poder llegar a un buen puerto. Otro ejemplo de dimensión sonora. Bueno, Vicente Fox creo que también entraría perfectamente en la dimensión visual, porque pues bueno, era un señor que él siempre usaba sus botas, y si el código de vestimenta era rigurosamente de gala, pues ¿por qué no? Usaba botas de charol. Pero ahorita vamos a ponerlo de ejemplo en la dimensión sonora. Este señor, creo que nos ven algunos centennials. Yo que soy millennial, pues me acordaré un poquito de cuando él fue presidente de la República. Mis amigos centennials no creo que lo recuerden, ni nuestros alumnos, o no estaban cuando esto ocurrió, pero él fue un presidente que llegó después de 7 décadas de priismo, argumentando y jurando que él iba a hacer el cambio, lo cual no se suscitó. Vicente Fox, si por algo es recordado, es por la dimensión sonora que tuvo, por muchísimas frases emblemáticas que tuvo el valor de decir. En alguna ocasión dijo que los mexicanos inmigrantes trabajaban más que los negros, lo cual por los colectivos de las minorías étnicas, pues obviamente fue tomado para mal. Aparte, muchos historiadores destacaron de que él desconocía profundamente la historia de México, porque bueno, partamos de que dos de los grandes pilares de nuestra independencia, José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero, pues incluso son personas afrodescendientes, fueron personas afros. Él también en otra ocasión, Vicente Fox, se le ocurrió decir en una entrega de apoyos de electrodomésticos que todas las casas mexicanas iban a tener una lavadora, y no precisamente una lavadora de 2 patas. Este señor se refirió a las mujeres, a las amas de casa, a las trabajadoras del hogar, como lavadoras de 2 patas, y pues obviamente fue profundamente criticado. Si por algo es recordado él, es por la dimensión sonora que utilizaba. ¿Qué pasa con la imagen institucional en épocas de crisis? Pasa una de 2 sopas, algo muy sencillo. Si es blanda, crea un fuerte descontento en la opinión pública. No contribuye a salir del problema y se eclipsa por él. Es más grande el problema que el personaje pasa a segundo término, y lo que se hace verdaderamente grande es el problema. O el número 2, si es fuerte, ayuda a salir adelante de la adversidad y a llevar a los grupos sociales a mejor puerto. Mucho ojo, aunque no haya consenso, ¿qué creen? La mayoría lo avala. En el punto número 1 podemos poner infinidad de ejemplos: gobernadores de estados de nuestra república, diputados, senadores, presidentes de otras naciones, pero como no acabaríamos con qué pasa cuando la imagen es blanda, vamos a poner ejemplos muy prácticos del punto número 2. ¿Qué pasa cuando la imagen institucional en épocas de crisis es fuerte? Bueno, esta señorita que ven en la foto es nada más y nada menos que Elizabeth Windsor. Elizabeth, la reina Isabel de Inglaterra y de la macrocomunidad de las naciones británicas. En esta imagen que ustedes ven, ella está haciendo cambio de un neumático. Entre otros oficios, ella sabía ser enfermera y sabía ser mecánica automotriz. Y esta imagen precisamente se desarrolla en el contexto de los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Ella trabajando como mecánico, ayudando a las Fuerzas Armadas. Y pues bueno, habrá que recordar cuáles son los orígenes de ella. Ella asumió la corona británica siendo pues muy joven. Actualmente es la mandataria con más años, la mandataria más longeva de cualquier nación del mundo, y pues indudablemente una de las mujeres más poderosas del globo terráqueo. En su momento su papá, el rey Jorge, asume cuando declina el rey Eduardo, porque las altas burguesías y las altas esferas
aristocráticas de la Gran Bretaña de aquellos ayeres no aceptaron ese matrimonio, y la reina, el rey Jorge asume el poder. Tiempo después lo hereda, siendo muy joven la reina Isabel, y ella desde muy joven ha sabido que tiene que tener una imagen institucional verdaderamente fuerte y distintiva, porque se quita un vestido ampón y una corona para ponerse sobre sus dos rodillas en un overol y cambiar un neumático. Siguiendo con el ejemplo de ella, esta imagen es de la serie de The Crown, pero grafica perfectamente un momento histórico muy fuerte, porque que una persona tenga una imagen institucional fuerte no significa que no vaya a tener traspasos a lo largo de su historia o momentos de recesión. En su momento, finales de los 90, cuando muere la princesa Diana de Gales, ex esposa del príncipe Carlos, en un accidente automovilístico en París que se atribuye a falta de pericia por el conductor y por una posible huida de un grupo de paparazzis, pues fue muy criticada la reina, y fue criticada la reina Isabel básicamente porque le atribuían corresponsabilidad en esos sucesos, y pues ella de manera muy jerárquica, muy ecuánime, muy recia, sale a dar un mensaje a la población del Reino Unido, a extender ella sus condolencias con el pueblo que quería y admiraba a Lady Di y a su historia filantrópica y a su historia de altruismo, más que recibir ella las condolencias de la gente. En alguna caminata por la calle incluso recibe alguna flor como muestra de cariño, y paulatinamente, después de un traspié bastante fuerte, ella vuelve a retomar esa imagen institucional fuerte que hasta el día de hoy la consolida. Esta imagen me fascina. Ustedes pueden ver en la pantalla nada más y nada menos que a Daniel Craig, quien interpretó a una de las versiones más icónicas de James Bond. En los Juegos Olímpicos del 2012, la reina Isabel saca un spot dirigido más a la población joven, al sector millennial, de ella desfilando sobre el Palacio de Windsor, acompañada nada más y nada menos que por el mismísimo James Bond. En una secuencia de este spot, de este corto, un doble de ella incluso se avienta de un helicóptero en paracaídas acompañado de James Bond, y terminan la escena en el Estadio Olímpico de Londres. Muchos de ustedes la recordarán, en donde ella es recibida por ovaciones. Ustedes pueden ver el paso a lo largo de la historia de manera muy resumida y muy sintetizada de la reina más antigua que tiene este planeta, la reina Isabel, desde que asumió casi su poder en un contexto completamente bélico, cómo tuvo que cooperar trabajando con las Fuerzas Armadas, cómo en un traspié por un tema meramente familiar tuvo que volver a sacar la casta, y cómo finalmente la reina pues básicamente se logra camuflajear y adaptar con las juventudes para emitir mensajes y situaciones más acordes a lo que las personas jóvenes querían ver de una monarca, una persona más cercana, una persona más cálida. Pasamos a la comunicación política. Partiendo de la imagen pública, pues la comunicación política es uno de los más importantes segmentos que pueden estudiarse para la imagen pública. Muchos dicen que la comunicación política depende de las ciencias de la comunicación, y otros dicen que depende propiamente de las ciencias políticas. Lo cierto es que la comunicación política siempre va a ser un área estratégica que se ocupa de la producción, la diseminación y efectos de la información. Todo ello desde un contexto político, valiéndose tanto de la comunicación masiva como de la comunicación interpersonal. Mucho ojo aquí. Una imagen pública siempre va a estar comunicándose. La producción del mensaje. Aquí pueden ver un cartel de Andrés Manuel López Obrador. Muchas personas argumentan o piensan que la comunicación social del primer mandatario de esta república es algo improvisada. La verdad es de que no. Muchos analistas coinciden en que uno de los batallones más fuertes de comunicación social que ha tenido una presidencia de la República Mexicana ha sido el de Andrés Manuel. Él siempre tiene un mensaje y siempre tiene una noticia que dar, y ante todo problema siempre hay una noticia más fuerte que eclipsa la anterior. Realmente tiene un grupo muy nutrido de comunicación y un grupo muy complejo
que estructura y diseña los mensajes. Por ejemplo, para la producción de este mensaje, juntos haremos historia. No puede haber algo más incluyente. Están metiendo absolutamente a toda la población en este eslogan y les están diciendo, ven conmigo, vamos a hacer historia. De que se haya hecho, pues ya serán otros temas, la historia lo analizará. Hay trabajo muy destacable y muy loable, pero partiendo de la producción de lo que es un mensaje, indudablemente es un mensaje fuerte, conciso, y que le sirvió al primer mandatario para llegar a la presidencia de la República después de casi 12 años de luchar por ella. Esta imagen es una imagen sumamente interesante. Por un lado ven a Emmanuel Macron y por el otro a Marine Le Pen, ambos candidatos en 2017 a la presidencia de la República de Francia. En ambas imágenes ustedes pueden ver dos carteles completamente sobrios, completamente limpios. Pareciera que los hizo la misma persona. Cambia el título y cambia que Marine Le Pen tiene detrás de ella un librero y Emmanuel Macron únicamente tiene un fondo azul. ¿Qué es lo que dicen estas dos frases? Mucho ojo. Ensemble la France y choisir la France. El primero, juntos la Francia. Juntos Francia. El segundo, elijamos Francia. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una parte muy interesante. Marine Le Pen representaba unas derechas más conservadoras que estaban muy en contra, la mujer, Marine Le Pen, a los flujos migratorios que actualmente se llaman ilegales. Yo creo que ninguna persona es ilegal en este planeta. Estaba muy en contra de los flujos migratorios que llegaban sin documentación, de musulmanes, de latinoamericanos, de afros, del norte de África. Y Emmanuel Macron lo que él quería era una unidad. Él representaba un poco más a las juventudes. Es un candidato que ganó teniendo 39 años y quería una Francia donde pudieran decir que todos cabían en ella, que todos eran parte de ella. Afortunadamente Macron fue quien resultó ganador e insisto, en esta producción del mensaje podemos ver dos carteles sumamente similares, pareciera que los hizo la misma persona y tienen dos mensajes que se contraponen absolutamente. Juntos Francia y elijamos Francia. Elegir Francia como que los que no son autóctonos franceses no forman parte de ella, y en cambio Emmanuel Macron decir juntos todos somos Francia. Y la capital francesa, tú puedes ver en el metro parisino que ya es una amalgama de culturas, de sociedades, de personas musulmanas, mujeres con su hijab, personas afrodescendientes, personas hispanas, y esa es la riqueza, eso es lo que contribuye a que un país sea grande, los flujos migratorios. Dos mensajes que se contraponen abismalmente y que finalmente son muy similares en la forma gráfica. La diseminación y efectos de la información. Aquí quiero puntualizar que son dos puntos. Uno es diseminar, uno es regar el mensaje, proyectarlo hacia diferentes estratos. El segundo es cuál es la creación de los efectos, qué es lo que logramos con ese mensaje. Sin embargo, en este punto ponemos en la misma imagen a un personaje que puede relacionarse con ambos procesos, con el de diseminar la información y con el de los efectos. Él es Pedro Kumamoto, que fue el primer candidato independiente sin ser abanderado por ningún partido político tradicional para ocupar un puesto de elección popular a través de representación. Él fue diputado local en el estado de Jalisco y él diseminó su mensaje, y aquí quiero hacer muchísimo hincapié a todas las personas que son apasionadas de las nuevas tecnologías de la información. Él logró diseminar su mensaje a partir de las redes sociales, de utilizar un presupuesto muchísimo más bajo que cualquier partido político, que cualquier fracción tradicional de política, y él lo hizo a través de redes sociales. Sin embargo, los efectos, como pueden ser buenos, pueden ser malos. Hay quienes cuestionan su gestión, hay quienes dicen que no.
Sin embargo, los efectos fueron muy diferentes en los dos momentos en el que él utilizó las redes sociales. En el primero logró ser diputado local de Jalisco, en el segundo como candidato a senador, pierde, y pues como ustedes lo saben, podemos analizar históricamente todos los representantes de elección popular que llegaron a ocupar un espacio público a partir de ser candidatos independientes, pues que en su mayoría o en el grueso, la verdad no cumplieron con las expectativas que la gente tenía, y bueno, en su momento, desde una dimensión muy comunicativa, la gente creyó que era algo diferente. Sin embargo, pues al paso del tiempo, esas figuras abanderadas por grupos independientes, no asociados a un partido político, pues terminaron como que un poquito diluyéndose en el ideario colectivo. Las estrategias históricas de comunicación política en época de crisis. Aquí mucho ojo. Realmente existe N cantidad de estrategias a lo largo de la historia que han sido utilizadas para enfrentar las épocas de crisis. Sin embargo, voy a enumerar 4 que han sido muy representativas. La número 1, la cual es pésima: emitir una mentira o mal informar. La número 2, neutralizar la información negativa. La número 3, hacer una cortina de humo, lo cual es muy habitual en países como el nuestro. La 4, y que es la buena, hablar con la verdad y a través del consenso y el trabajo, lograr así salir adelante. Ponemos algunos ejemplos. Emitir una mentira o malinformar. Esta imagen es de este desastre nuclear que hubo en Chernobyl, particularmente en la población de Pripyat, en la antigua Unión Soviética, que ahora esta parte pertenece a Ucrania. Y cuando se suscita este desastre nuclear, lo que las autoridades locales argumentaron es de que se debía a un incendio, lo cual impidió que la gente saliera de manera rápida, de manera exprofesa de ese sitio, y ocasionó que una vez que 24, 48 horas después salieran del poblado, pues salieran ya bastante contaminados y únicamente para morir. Emitir una mentira o malinformar, en el peor de los casos, mucho ojo, causa la muerte. Hacer una cortina de humo. No hace mucho tiempo se criticó profundamente este personaje que ven en pantalla, que algunos dirán que es Nicolás Maduro de joven. Pues no, es Javier Alatorre. Este señor hace poco pidió en cadena nacional, en el noticiero más importante de la nación, en una de las 2 televisoras que acaparan el mayor rating, pidió que desobedecieran los mandatos, las instrucciones del encargado de la salud pública de nuestra nación, e incluso pidió que se desobedeciera instrucciones presidenciales referentes al tema del COVID. Pues no es la primera vez que lo hace este célebre personaje mexicano. A finales de los 90, cuando el país vivía la que sería quizás hasta hoy la peor crisis referente a devaluación monetaria, muchas de las noticias que emitía eran acerca de notirreportajes, documentando la presencia de un ser que no se sabía si era de otro planeta, si era un ser sobrenatural o qué, que era el famoso chupacabras. Se informó mucho tiempo sobre el chupacabras, se ocupó muchísimo tiempo aire en esa noticia, mientras el país vivía nada más y nada menos que la peor crisis y la peor devaluación monetaria que ha tenido en las últimas décadas. Neutralizar la información negativa. Esta imagen es de un área de Chiapas, un segmento de las vías por donde pasa La Bestia, este tren que transporta ciudadanos centroamericanos, principalmente guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, y pues en su momento no era tan visible lo que nosotros como nación hacíamos al sur de la frontera. Nos quejábamos mucho de lo que nos acontecía, de lo que nos pasaba al querer superar la frontera norte, de cómo eran tratados nuestros connacionales por las guardias fronterizas, de cómo las políticas migratorias realmente eran atroces contra nuestros connacionales. Sin embargo, durante mucho tiempo se ocultó que nosotros, o se neutralizó,
que nosotros como federación teníamos políticas de migración muy crueles, muy crueles con nuestros hermanos centroamericanos. Esta es información que evidentemente sale a la luz y se ve en todo su esplendor y en todo su apogeo, porque hoy como nunca el mundo entero, no solamente México, vive una crisis humanitaria por procesos de migración, de colectivos que van huyendo de conflictos bélicos, de hambrunas, de desigualdades económicas. He tratado de poner muy pocos ejemplos sobre el COVID porque creo que es lo que nos hemos desayunado durante los últimos meses, la pandemia. Sin embargo, quiero este último ejemplo hablar de Sanna Marin, que es la primer ministro de Finlandia, que es la persona que ven en medio de la imagen, y lo hago para ejemplificar cómo es hablar con la verdad a través del consenso y con el trabajo salir adelante. Bueno, esta primer ministro de Finlandia es la mandataria más joven de cualquier país que existe sobre la faz de la tierra, la primer ministro más joven del mundo. Ella pertenece al sector de los millennials, tiene alrededor de 35 años, es hija de una pareja homoparental, es hija de 2 mujeres y representa pues indudablemente formas de concebir y de ver la vida muchísimo más actuales y quizás más alejadas de las formas tradicionales de hacer política y de hacer comunicación institucional. A sus 2 extremos, por un lado podemos ver a la ministra de Interior y del otro lado a la ministra de Sanidad. ¿Y qué fue lo que hizo la primer ministro de Finlandia? En su momento, tener una postura muy enérgica, muy categórica, cerrar las fronteras, delimitar los accesos, tanto ingresos como egresos, y paulatinamente impedir que se propagara de manera descontrolada este virus, teniendo muy en cuenta la opinión de los científicos expertos en temas de epidemias. Realmente a ellos les funcionó. Hay muchas naciones como la nuestra que también han estado muy cerca de los dictámenes oficiales de salubridad y de los expertos en el tema. Sin embargo, quiero mencionar este ejemplo como un ejemplo de gente joven, de gente de nuevas generaciones que logró crear un parteaguas y logró posicionarse en lo que es el top de los países que han logrado frenar de manera correcta la propagación del coronavirus. Incluso habrá que mencionar que está ella retomando las actividades públicas y las actividades de la nación poco a poco por haber tenido una correcta y eficaz respuesta ante este suceso. Pues para cerrar, las recomendaciones para llevar una correcta comunicación política. A partir de lo que estudiamos hoy, lo primero, ser auténtico sin caer en la irreverencia. Sé siempre tú, siempre sé tú, siempre conserva esa esencia, conserva tus rasgos distintivos sin ser irreverente, sin caer en el pues así soy yo. Saber ser claro y conciso en tu mensaje. Siempre tener esa capacidad de síntesis, esa capacidad de explicación clara, digerible. 3, hablar siempre con la verdad. Y ahí pusimos los ejemplos anteriormente, lo que ocurre cuando se oculta información, cuando se sesga. 4, ser firme, mucho ojo, ser siempre muy firme y defender tus convicciones desde la base del respeto, y ello siempre con una apertura al diálogo. Nunca vamos a ser dueños de la verdad, siempre es bueno rodearnos de diferentes puntos de vista, pero también defender lo que nosotros creemos. ¿Cuáles son las recomendaciones para tener una impecable imagen pública? El punto número 1 coincide con el de la comunicación política, y es ser honesto y ecuánime. Saber guardar la calma en tiempos difíciles, saber ser proactivo y sobre todo saber ser resiliente, ser honesto con los demás y con uno mismo. El 2, ser respetuoso con el tiempo y espacio de los demás. No puede haber comunicación si uno no es respetuoso del contexto y si no es respetuoso de los tiempos en los que debe suscitarse la comunicación. Por último, el punto número 3, ser respetuoso y saber estar acorde a dichos contextos para, finalmente, desarrollar una excelente comunicación desde sus diferentes dimensiones, ello siendo siempre la mejor versión de nosotros mismos. Les dejo aquí una bibliografía sugerida
que cuando tengan tiempo pueden consultarla sobre comunicación política, sobre medios de comunicación y opinión pública, sobre la comunicación estratégica, sobre el poder de la imagen pública. Muchas gracias por su atención. Quisiera hacer un llamado a los jóvenes que nos sintonizan y que nos ven. Para todos aquellos que les apasiona la comunicación política, para todos aquellos interesados en la imagen pública vertida desde las ciencias de la comunicación, quiero decirles de que no se dejen guiar por falsos profetas, quiero decirles de que es el momento de estudiar. Yo sé que ustedes son la generación de la resiliencia, son una generación que va a salir adelante de la que es pues probablemente la crisis sanitaria más grave del último siglo y también la crisis económica más rapaz de las últimas décadas. Ustedes están jóvenes en un momento totalmente crucial. Yo los invito a que no vayan a caer en posturas desatinadas como dejar de estudiar un tiempo o como esperar a que las cosas se tranquilicen, porque estamos viviendo en un momento en que la historia los necesita más preparados que nunca. Si ustedes quieren estudiar ciencias de la comunicación, yo les recomiendo que envíen un inbox a la página oficial en la cual ustedes están actualmente sintonizándome, que es la de la Universidad Latina de América, o a la fanpage de Ciencias de la Comunicación UNLA. En ella podrán, pues a vuelta de mensaje y con la facilidad de la inmediatez, recibir respuesta de cómo integrarse a un gran equipo de comunicólogos. Les comento, las épocas de elecciones, las épocas que pues nos van a traer a todos los interesados en la comunicación política y en la imagen pública muy atentos a la situación actual, están por avecinarse. No hay mejor manera que acercarse a los expertos, que estudiar, que construir una educación a través de la profesionalización de lo que quieran hacer para su futuro. Chicos, los invito a que por favor ese ánimo no decaiga. Un futuro mejor yo sé que les espera, pero les espera a partir de que ustedes quieran y de que ustedes puedan ser unas mejores personas a través de la mejor versión de ustedes mismos. Profesionalícense, estudien, yo los invito. Y de paso los invito también a sintonizar la siguiente UNLA Live Class, que será con nuestro vicerrector académico, el maestro Jesús Vivanco, quien nos platicará sobre cómo replantear el modelo de negocio a través del Business Model. Ello a partir de hablarnos del escenario económico que se viene y cómo este escenario es verdaderamente retador para algunos y cómo podremos a través de esta propuesta reinventar el modelo de negocio para adaptarnos a las nuevas realidades. Finalizo esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, acompañándome. Agradezco profundamente la invitación de nuestra rectora de la Universidad Latina de América, la maestra Mariana Sosa, de nuestro vicerrector académico, el maestro Jesús Vivanco, y agradezco también profundamente a mis compañeros, colegas que están detrás de cámaras, Jera y Mari, quienes estuvieron presentes en esta transmisión. Agradezco profundamente a todos. Espero que haya sido de interés esta plática, la cual fue pues muy breve, y que la hayan disfrutado tanto como yo la disfruté. Espero que tengan una buena tarde y que nos puedan acompañar en la siguiente UNLA Live Class. Fue un placer estar con ustedes. Soy Aurelio Mora Peñalosa y esta es la Universidad Latina de América. Al bienestar por la cultura. Venga, potros.